Gracias. This meeting is being recorded. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Agradecemos a nuestro ponente de hoy, a Luis Moreno, que haya aceptado darnos esta charla. Voy a leer el perfil curricular que nos hizo el favor de entregarnos. Él es originario de Fortín, Veracruz. De 2017 a 2021 realizó estudios de licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente está concluyendo estudios de maestría en el Departamento de Matemáticas del CIMSTAB, realizando su tesis en el área de Teoría Geométrica de la Medida bajo la dirección de la doctora Raquel Perales, quien es profesora en el CIMAT, y el doctor Carlos Pacheco. Paralelamente, con el apoyo del doctor Onésimo Hernández, estudió teoría de juegos, donde desarrolló el tema sobre el que nos platicará. El título de su charla es Teoría de juegos en la Fórmula 1. Bien, pues muchísimas gracias por aceptar darnos esta plática y te cedo la palabra. Muchas Gracias. gracias, doctor. Pues antes que nada, buenas tardes a todos. Nuevamente, me siento muy feliz de poder estar el día de hoy platicando aquí con ustedes acerca de este breve proyecto que realicé precisamente cuando cursé la materia de teoría de juegos aquí en el departamento. El propósito de mi charla, desde luego, es mostrar un poco de mi trabajo, pero también es seguir el propósito de esta jornada de teoría de juegos en el seminario, mostrando lo diversos que pueden hacer las aplicaciones en teoría de juegos. Esta charla la traté de hacer autocontenida, es decir, voy a tratar de iniciar platicando un poco acerca del contexto de Fórmula 1, lenguaje técnico que me será útil, posteriormente y de manera muy breve un poquito de teoría de juegos, más precisamente la herramienta teórica que ocuparé para enfocarme la mayor parte del tiempo hablando en el modelo que construí. Ok, pues igual por favor cualquier duda me pondría muy feliz y me la hacen saber. Primeramente, desde la concepción prácticamente de los primeros automotores hasta los choferes de microbús ahí que corren en la avenida Poli, las personas siempre han tenido la necesidad de poner a competir sus vehículos. Naturalmente eso evolucionó y lo hicimos un deporte. Se concebieron los deportes automotor. Específicamente yo me voy a concentrar en la Fórmula 1, el cual es el deporte automotor más famoso, más popular en el mundo. Y como dato, breve dato cultural, el nombre de Fórmula 1 viene porque cuando se construyeron los primeros monoplazas para el campeonato en 1953, esos monoplazas estaban hechos bajo una regulación que implicaba una relación entre peso y potencia. Esa relación se le conocía como la fórmula y le pusieron el 1 para indicar que era la principal. La Fórmula 1 es interesante desde el punto de vista estratégico porque en verdad cada carrera implica un nivel altísimo, altísimo, altísimo de estrategia. Desde tan solo el clima, hasta incluso, bueno, es un deporte, cómo se sienten los pilotos, es un menjurje enorme de factores y por eso se me hizo interesante tratar de aplicar esta maquinaria de teoría de juegos a la Fórmula 1. Ah, Esto es aquí bien, el formato de carrera, ¿cuál es? El formato de carrera en cada gran premio, casi es como se denomina todo un fin de semana completo de competición, consiste en lo siguiente, son tres prácticas. En mi caso, las prácticas son muy importantes porque de esas prácticas es donde se extraen los datos para poder hacer o poder tratar de trabajar las predicciones, ¿sí? Entonces, realmente la práctica uno, práctica 2 y práctica 3 es donde se centra todo el estudio para poder estar extrayendo estas mediciones que me serán útiles después. Posteriormente se hacen las clasificaciones, que es básicamente ir a dar una vuelta lo más rápido posible y se van eliminando hasta posteriormente, pues, quedar solamente 10 en la Q3 y pues esos 10 compiten para ver quién arranca primero. ¿Ok? Y pues ya la carrera, que es lo que todos conocemos. eh, una carrera, unas ciertas vueltas pactadas, el que llegue primero gana. ¿Sí? Ah, Esto será útil porque lo estaré ocupando más adelante, esta terminología. Existen tres tipos de neumáticos. Los que son más utilizados son los suaves, los medios y los duros. Los de lluvia, pues obviamente se ocupan cuando las condiciones de la pista lo requieren, cuando hay una cierta brisa, cuando hay lluvia intensa incluso.
Estos neumáticos, incluso se puede hablar mucho más de ellos. Igual, existen incluso estudios aplicando algunas herramientas matemáticas al estudio de la degradación de los neumáticos, pero en mi caso no me centraré tanto en eso. Solamente necesitamos conocer eso, que existen 4 tipos. Yo me centraré principalmente en los 3 más comunes, que son los suaves, los medios y los duros. La particularidad de los neumáticos suaves es que son los más rápidos, pero se degradan muy, muy, muy pronto, ¿ok? Entonces a lo mejor voy a correr bien las primeras 5 vueltas, pero para la sexta vuelta ya empecé a perder y no, esas son sus características. Los medios son ni tan rápidos, pero ni tan lentos. Igual tienen un nivel de aguante más prolongado que los suaves, pero no tan prolongado como los duros, que por ejemplo en los duros esa es su principal característica, que tienen un nivel de aguante muy prolongado, ¿sí? Yo aquí mencioné que los suaves usualmente tienden a ser los más rápidos. Esto es como lo estándar, ¿no? Pero no siempre se cumple así. Por ejemplo, lo que yo voy a considerar más adelante es lo siguiente. Ah, voy a considerar algo que se llama, yo le llamé el neumático privilegiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les dije hace rato al inicio, cada gran premio depende de sus condiciones en ese momento, ¿sí? Entonces, resulta que a veces esas condiciones propician que aunque el suave en teoría sea el más duro, el medio a lo mejor te marca mejores tiempos, ¿sí? Entonces eso es lo que yo le llamo un neumático privilegiado en la construcción de la estrategia. El neumático que me va a marcar mejores tiempos en todo el fin de semana, ¿sí? Y esos datos, desde luego, como mencioné, se extraen a partir de las prácticas e incluso de algunas simulaciones que se hacen. Igual, estos movimientos que aquí menciono van a ser de mi utilidad y estos movimientos son básicamente los 3 básicos de los pilotos, el undercut, el overcut y el overtake. El overtake es muy fácil de describirlo porque simplemente es un rebase, ¿sí? Como así los rebases que se hacen en la carretera, eso es un overtake. El undercut tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que yo estoy peleando la posición con otro competidor, ¿ok? Entonces, no lo puedo y no lo puedo y no lo puedo rebasar, pero sé que este competidor algún momento tiene que entrar a pits, pero yo también tengo que hacerlo. El undercut consiste en entrar primero a pits, ¿sí? Y una vez que salí, tratar de marcar los mejores tiempos para que cuando este competidor que iba delante mío entra a pits, yo pueda hacer el rebase limpio, ¿sí? Y el overcut es lo inverso. Cuando este cuate entra a pits, yo sigo marcando mejores tiempos para que cuando yo entre a pits me cuide de que me haga mi rebase. Estos 3 movimientos son los que mencionaré más adelante, pero es básicamente lo que quería platicar acerca de el deporte en general. Sí, ahora, los preliminares que les comentaba acerca de teoría de juegos, pues hay que recordar un juego, en particular yo me centraré en juegos estratégicos o juegos en forma normal, pues es una terna que consiste en un conjunto de jugadores, ¿sí? Un conjunto de acciones o de estrategias que va a realizar mi jugador, ¿sí? Las posibles decisiones que podría tomar a lo largo del juego. Entonces, esto es básicamente el conjunto de acciones y unas funciones que yo les llamo funciones de pago, ¿sí? Si aquí ustedes observan, le llamo estrategias puras. ¿Por qué estrategias puras? Porque también existe el concepto de estrategias mixtas o estrategias aleatorizadas, ¿ok? En este caso, estas estrategias, pues valga la redundancia, son estrategias que tienen que ver precisamente con algún factor probabilístico, algún factor aleatorio. Por ejemplo, igual al final de la charla, cuando mencione posibles generalizaciones para este juego, practicaré un poquito acerca de estas estrategias mixtas. Y también las funciones de pago, podemos notar que estas funciones dependen de cada acción del jugador, ¿ok? Se puede hablar de juegos en donde la función de pago depende exclusivamente de la acción del jugador uno, pero en este caso todo esto se resumiría a un problema clásico de optimización, ¿sí? Lo interesante aquí en teoría de juegos es ver cómo las acciones de cada jugador pueden, pueden aumentar o hacer que bajen pues, mis ganancias o mis pérdidas, depende de lo que quiera hacer, ¿ok? Yo me centraré principalmente en algo que se llama juegos de suma cero. Los juegos de suma cero son juegos de 2 jugadores, donde las funciones de pago cumplen esta particularidad, que al sumarlas el resultado es cero, ¿sí? Aquí haciendo un despeje podemos notar fácilmente
que la función de pago de un jugador es la inversa de otra, la inversa negativa de otra, ¿sí? ¿Eso cómo se puede entender? Eso se puede entender de la siguiente manera, que lo que gana el jugador uno, por ejemplo, es proporcional a lo que pierde el jugador uno. De hecho, es igual, pero a la inversa, ¿ok? O también con el jugador 2. Lo que gana el jugador 2 es proporcional a lo que pierde el jugador uno, ¿sí? Y yo me centraré en estos juegos. Estos juegos son muy famosos, de hecho tienden a aparecer mucho a lo largo de la práctica incluso. Por ejemplo, a los que estén familiarizados con los videojuegos de Pokémon, son juegos de suma cero. Al juego del oso, que consiste en un tablero y escribir la palabra oso así en línea, es un juego de suma cero también. El juego de Go, del que platicó el doctor Matías Alvarado la anterior sesión del seminario, también se puede ver, es posible verlo como un juego de suma cero. En general, como vuelvo a mencionar, estos juegos tienden a aparecer muchísimo. Incluso, por ejemplo, hay algunas personas que han intentado modelar situaciones más complejas económicas. Actualmente hay una hipótesis acerca de que muchas de esas situaciones precisamente se pueden ver como juegos de suma cero, incluso el comportamiento de las sociedades modernas. Estos juegos de suma cero, aparte de ser muy famosos, tienen una característica, ¿sí? Esta característica tiene que ver con los equilibrios de Nash. Primeramente voy a recordar que es un equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash es un par que vive aquí en el espacio producto de las estrategias, de tal suerte que al evaluarla en cada función se cumple esta desigualdad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir en lenguaje platicadito? Lenguaje normal, pues. Esto quiere decir que la estrategia que me representa un equilibrio de Nash es la mejor opción que puede tomar todos los jugadores, ¿ok? ¿Sí? Aquí lo podemos ver, por ejemplo, si el jugador uno toma la estrategia esta y todos los demás también toman estas estrategias estrellita, siempre ese valor va a estar por arriba de cualquier decisión que tome el jugador y, ¿sí? Y viéndolo de otro modo, pues es un equilibrio de Nash si se satisface esa ecuación, que sea el máximo. En este caso, ¿es máximo o mínimo? Depende el contexto en el que lo estemos trabajando, pero yo aquí lo puse como máximo, ¿ok? Pero de igual forma, si lo ponen como mínimo, no pasa nada, simplemente es el contexto en el que se está trabajando esta noción de equilibrio, ¿sí? Y como les decía, los juegos de suma cero, particularmente los equilibrios de Nash, tienen una caracterización muy bonita, que es la siguiente. Y es este teorema que nos dice que si yo tengo un juego de suma cero, ¿sí? Y yo pongo v de a, b igual a esto, lo puedo hacer porque si nosotros recordamos, al juego de suma cero las funciones de pago cumplen esto, ¿no? Entonces una función es el negativo de la otra. Entonces pues yo puedo poner v simplemente así. Entonces un equilibrio de Nash es un punto silla de esta función v, ¿sí? A punto silla realmente es como en cálculo vectorial, es básicamente la misma interpretación, solo que aquí pues estamos trabajando con algo discreto, ¿no? Un punto silla pues sería el que está en medio, puede bajar, subir, después sube, a ese sería un punto silla, ¿ok? Y esta caracterización a mí me va a ayudar porque precisamente yo ocupo este teorema para calcular los equilibrios de Nash de mi juego, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante. No sé si hasta este momento alguien tenga alguna pregunta o todo va bien. Todo bien. ¿Ok? Creo que ha sido muy claro. Ujú. Ok, bueno, entonces esto sería la parte de preliminares que les comenté que quería platicar acerca de Fórmula uno y de teoría de juegos. Ahora sí, ya estamos listos para platicarles un poquito acerca del modelo. Primeramente les quiero platicar las consideraciones. Realmente y sinceramente modelar los rebases, modelar cómo hacer un rebase, modelar el momento incluso propicio para hacer un rebase es muy difícil, demasiado difícil. Aquí en las referencias, puse un artículo donde lo hacen y verdaderamente es muy complicado. Entonces, para poder limpiar ese factor de dificultad, lo que yo hice fue lo siguiente. Depende de la configuración de la pista, la cantidad de rebases está en correspondencia, ¿ok? Por ejemplo, hay pistas que son muy estrechas donde rebasar es muy difícil. Entonces, las estrategias en ese tipo de pistas se basan en hacer overcuts, en hacer undercuts, ¿sí? Porque hacer un rebase es muy difícil.
De hecho, aquí ya puse una gráfica que saqué de internet. Ese es otro comentario que igual me gustaría hacer. Desafortunadamente, por la forma que se manejan los equipos de Fórmula Uno, es muy, muy difícil conseguir datos oficiales que vengan de los equipos, ¿sí? Afortunadamente, el fandom de este deporte es muy, muy extenso y son muy apasionados. Incluso tienen sus propios foros, tienen sus propias páginas. Y hay gente que en verdad les interesa y les apasiona las estadísticas de la Fórmula Uno. Y de hecho, gracias a esa gente, yo pude conseguir muchas de estas estadísticas porque de otra forma hubiera sido imposible, precisamente por la forma en la que se manejan los equipos de Fórmula Uno, lo cual tiene que ver con lo que les comentaba al inicio de la charla, que al implicar un altísimo, altísimo nivel de estrategia, todos los equipos son muy celosos con sus datos, ¿sí? Porque cualquier dato lo pueden leer los ingenieros y de allá pueden sacar ventaja, entonces por eso es que son muy, muy celosos, pero afortunadamente los fanáticos no son tan celosos y ellos sí se dedican a ver las carreras, incluso hay gente que ha invertido en propios simuladores para ellos mismos extraer datos y por eso es que este tipo de datos los podemos conocer, ¿ok? Entonces, lo que les decía de la configuración de la pista es lo siguiente. Yo solamente me voy a concentrar en ciertos circuitos donde el promedio de overtakes es menor que 25, ¿sí? Por carrera. Es decir, que entre todos los 18 pilotos solamente pudieron acumular entre todos 25 rebases, ¿sí? Para mí esa es una cantidad aceptable para hacer el modelo. Entonces, esa es la primera consideración, la configuración de la pista. Yo solamente me centraré en pistas que sean estrechas, lo cual implicaría que habría una menor cantidad de rebases, ¿sí? Y pues bueno, esa es la primera configuración. La segunda consideración es el tiempo y neumático privilegiado, que es lo que les platicaba al inicio cuando les estaba contando acerca de los neumáticos, ¿sí? Este tiempo y neumático privilegiados pues está igual en correspondencia con la pista y va a depender de las condiciones meteorológicas, de las condiciones del fin de semana y es el neumático con el que se marque mejor tiempo virtual. ¿A qué me refiero con mejor tiempo virtual? Con el tiempo que marquen las simulaciones, ese neumático va a ser el inmejorable, pues. Entonces yo voy a partir de eso, que existe ese tiempo y ese va a ser mi referencia, ¿ok? A la degradación de los neumáticos, en esta le puse un asterisco porque al final me gustaría platicar un poquito de un nuevo avance que logré hacer para hacer un poquito mejor este juego, pero de momento, al menos para esta primera parte, la degradación yo la supondré uniforme, ¿sí? Que se degrada uniforme, se degrada bonito, solamente es un factor ya dado, ¿ok? La reglamentación oficial tiene que ver con las posibles estrategias que yo haré. En Fórmula Uno es forzoso hacer mínimo una parada en pits y ocupar dos componentes distintos. Es decir, yo no puedo ocupar suave, entrar a pits y volver a entrar y volver a ocupar suave. No, yo necesito cambiar de componente, ¿sí? Entonces, pues también a eso tengo que considerar. Y lo último y no menos importante, de hecho, mucho del juego se basa en esto, en la racionalidad de los participantes. ¿Qué tiene que ver con la racionalidad de los participantes? En general, en teoría de juegos, mucho del análisis se hace en base a principios racionales. ¿A qué me refiero con principios racionales? A que los jugadores van a tomar decisiones lógicas, decisiones coherentes, ¿sí? No van a ponerse en peligro ellos, su competición, ni van a poner en peligro a los demás. Y esta racionalidad yo la invoco precisamente al ocupar la configuración de la pista. ¿Por qué? Porque al ser la pista tan estrecha, un jugador racional, un corredor racional, no se va a aventar a hacer un rebase en un pedazo muy estrecho porque eso podría propiciar un accidente, podría hacer que él pierda la carrera, podría hacer que lo perjudicara al otro piloto y pues en casos de mayor gravedad podría provocar un accidente, ¿no? Entonces la racionalidad de los jugadores será una herramienta útil para mí para limpiar todo ese tipo de posibles situaciones que podrían ocurrir. ¿Ok? Ahora sí, estoy listo para definir el juego. Formalmente yo voy a tener un juego de dos jugadores, ¿sí? ¿Por qué elijo un juego de dos jugadores? Porque al ser la pista estrecha, en principio mi competidor directo, al no poder hacer rebases, mi competidor directo es el que va delante de mí, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi juego en principio se centra en rebasarlo a él. Si ya puedo rebasar a él, pues podría decirse que inicia otro juego
pero ahora con el de adelante. Pero en principio, para iniciar de forma más elemental, yo solamente considero dos jugadores, que son pues el que va adelante y el que va atrás, ¿ok? Mi espacio de estrategias es el siguiente, es A, y es yo lo considero como un producto cartesiano de A1 cruz A2, donde cada uno de estos pues es la posible elección de neumáticos y la vuelta en la que yo entro a pits, ¿sí? Si ustedes observan aquí el conjunto B es los acrónimos de las posibles combinaciones de neumáticos que yo puedo elegir, ¿no? Inicio con suave, cambio a duro, duro suave, suave medio y así. Y pues el conjunto C simplemente me denota a la vuelta en la que yo decido entrar. Las funciones de pago esto fue cuando lo estaba realizando fue un pequeño problema porque en principio tenía que encontrar la forma que se relacionaran, ¿sí? ¿A qué me refiero con que se relacionaran? Es lo que les comentaba al inicio, perdón, en la parte de teoría de juegos. No tiene mucho sentido que mi función de pago dependa exclusivamente del jugador en cuestión, ¿sí? Se puede hacer. Me parece que ese tipo de juegos son juegos degenerados. No, en este momento no estoy seguro del nombre. Pero se puede hacer que la función de pago dependa exclusivamente del jugador en cuestión. Pero eso no, o sea, por ejemplo, aquí no tiene mucho sentido. Lo que me gustaría ver es cómo arreglar la forma en que interaccionen y que esa función de pago me represente una interacción entre ambos jugadores. Entonces, lo que yo hice primero fue definir algo que le llamé las funciones contadoras. Estas funciones contadoras, así como están escritas aquí, se ven muy feas, muy feas, de hecho. Ah, pero realmente estos simbolitos se los puse porque pues necesitaba ocupar muchos, ¿no? Entonces, pues acudí al alfabeto griego y el alfabeto griego me dio muchos de esos simbolitos para poder denotar todo esto. Estas funciones contadoras, ¿qué es lo que hacen globalmente? Me cuentan cuánto tiempo yo perdí en comparación al neumático privilegiado, ¿sí? Esto realmente es una suma de tiempo perdido en comparación al neumático privilegiado y en comparación a las posibles estrategias que yo tome, ¿sí? De igual forma, aquí hice otra consideración, que el neumático privilegiado pues, no se degradó, fue bonito y marqué, por ejemplo, si el circuito tiene 50 vueltas, esas 50 vueltas las marqué con el neumático privilegiado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace esta función contadora. Me da cuánto tiempo perdí en relación al tiempo privilegiado en el total de la carrera. Y aquí, ¿qué fue lo que hice? Pues tomar en cuenta los factores que posiblemente yo podría perder tiempo. El tiempo en pits, ¿sí? Una vez que, como les decía, los neumáticos se degradan. Entonces, a lo mejor a partir de cierto tiempo yo estoy marcando unas vueltas, pero a partir de esa vuelta en adelante empiezo a perder tiempo, entonces eso de alguna forma lo tengo que contar. Y aquí es igual donde introduzco estos factores que le llamé alfa y gamma, y esos factores son los que les decía que hacía la consideración que tenían que ver con la degradación de los neumáticos y no y eran uniformes, ¿sí? No estaban en función de nada, simplemente era ya una constante dada que se iba degradando vuelta por vuelta, ¿sí? Y aquí igual, pues, desde luego hay que tener en cuenta, como les decía, el neumático, cuánto tiempo pierdo en comparación al neumático privilegiado, la degradación a partir de qué vuelta empieza, los factores de desgaste, ¿sí? Y aquí sigue igual la lista acerca de lo que significa cada simbolito que aparece en esa fórmula. Y en particular este epsilon que aparece aquí, este epsilon lo tiene que ver con la posición, ¿sí? Porque hasta este momento yo no había mencionado nada acerca de quién arrancaba primero y quién arrancaba después. O, por ejemplo, quién iba adelante, quién iba atrás. Y ese epsilon es el que me dice quién iba adelante, quién iba atrás. Estadísticamente, igual fue uno de los datos que me di la tarea de buscar. Estadísticamente está comprobado que arrancar en adelante de tu oponente que está atrás te da 0.3 segundos de ventaja. Entonces eso fue lo que yo consideré para marcar esa diferencia de 0.3 segundos si arranco en segunda posición y 0 si arranco en primera posición. ¿Ok? Igual unas observaciones, pues aquí es una observación muy trivial, sin pérdida de generalidad. Yo puedo siempre suponer que el neumático privilegiado pierde 0 segundos por vuelta con respecto a sí mismo, porque aquí en todo esto simplemente ponía a los demás, pero no mencionaba qué pasaba con el privilegiado.
Pero para no entrar en confusión, yo puedo simplemente asumir que el neumático privilegiado no pierde nada con respecto a sí mismo. Ah, la entrada en pits depende de ¿qué? Depende del total de vueltas del circuito y de la elección de neumáticos. Y de hecho, a partir de esta parte de la ecuación que está aquí, esto tiene que ser algo positivo, ¿no? Entonces, como esto dentro del paréntesis tiene que ser algo positivo, yo puedo hacer el despeje y me doy cuenta que la vuelta que yo decido entrar a pits tiene que ser menor estricto que el total de vueltas menos el número de vueltas donde se empieza a degradar el segundo componente. Y finalmente la última observación es que cada uno de los parámetros anteriores depende del auto y del piloto. ¿A qué me refiero con esto? Muchos pilotos tienen estilos de manejo diferentes. Por ejemplo, unos son muy agresivos, unos son muy conservadores. Obviamente, y por lógica, si un piloto es muy agresivo, va a tender a degradar muchísimo sus neumáticos, ¿no? Entonces, estos numeritos se van a alterar, pero por ejemplo, si un piloto es muy conservador, sus tiempos quizás van a ser peor, pero estos numeritos se pueden compensar para ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, es cada uno de estos factores, depende exclusivamente del auto y del piloto. Y desde luego, pues igual, al ser un deporte, pues existen más factores tan banales como, por ejemplo, la emoción del piloto en ese momento, muchas cosas, pero yo de entrada solo me fijo en esto. Entonces, estas son las funciones contadoras. Y volviendo a mis funciones de pago, mi función de pago básicamente, ¿qué hace? Mide, aquí está en un valor absoluto, mide la diferencia de tiempos en las que llegaron, ¿sí? Es decir, quién perdió menos tiempo con respecto al neumático privilegiado. Como el neumático privilegiado virtualmente fue el mejor y nadie lo va a rebasar, entonces, pues, es de esperarse que ese es mi margen, ¿no? Entonces, el que perdió menos tiempo con respecto a él, es el que llegó primero, ¿no? ¿Sí? Y aquí es lo que marca. ¿Va a ser positivo? Sí, este llegó primero, y va a ser negativo si llegó después, ¿sí? ¿Y qué es lo que me arroja la función de pago? Me arroja el negativo, el positivo de las distancias, técnicamente las distancias perdidas en, en los tiempos, ¿ok? Y aquí le agregué un caso que es cero si son iguales en el improbable caso de que empaten, pero esto es muy, muy difícil que ocurra. De hecho, no tengo un dato acerca de si ha ocurrido, pero pues a lo mejor alguien me pudo haber preguntado qué pasaba si empataban, pues les ponemos cero, llegaron iguales. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a estas funciones contadoras y a la construcción del juego. Pues no, parece que no hay preguntas, podemos seguir. Ok, ok, entonces, de dónde recolecto yo estos datos? Aquí puse esta imagen porque pareciera que todo lo estoy haciendo ideal, ¿no? Que estoy suponiendo los tiempos, que estoy suponiendo que los tiempos siempre son como uniformes, que todo es bonito. Pero realmente esto lo saco de aquí. Por ejemplo, aquí es unas láminas que tienen que ver con el premio de Mónaco de 2021, y son los tiempos que se marcaron en la práctica 2. Como podemos ver, todos estos tiempos como que se pueden encapsular en alguna franjita, y esa franjita pues son como datos que no se mueven a rangos muy dispersos, ¿no? Como que la mayoría se quiere meter aquí. Hay unos que otros que te tardan mucho, unos que otros también muy extraordinarios que bajan demasiado, pero en general como que hay una franjita en la cual, en la cual todos se comportan de la misma manera, ¿sí? De hecho, de igual forma, hacer este tipo de análisis me ayuda a saber cuál es el tiempo privilegiado, porque lo que se hacen es, bueno, es el mejor tiempo de todos por aquí, por ejemplo, aquí fue 1 minuto con 12 segundos, y sí fue algo muy extraordinario. Entonces vamos a poner que el mejor tiempo virtual que yo puedo marcar es 1:11:30, ¿sí? Entonces viene a partir de ese tipo de análisis, y por ejemplo, aquí podemos observar que entonces, la mayoría como que se mete en la franjita de 1:15, 1:14, 1:19, ¿sí? Y aquí, ¿qué pasa? Este análisis que está aquí ya es lo de la carrera, de 1:20. ¿Por qué?
si estos estaban en 1.19, estos entre 1.19 y 1.15, porque estos ya están en 1.20. Pues bueno, porque ya al ser carrera ya no tienes la pista para practicar tú solo, ¿no? Entonces también como que se le agrega ese factor de, pues en la carrera voy a perder un poquito más de tiempo, pero viéndolos de acá, ya puedo suponer cuánto es necesario agregarle para saber más o menos dónde van a estar, ¿ok? De ese tipo de análisis es donde vienen este tipo de consideraciones que yo pude hacer para tratar de hacerlo lo más real posible, porque de igual forma, para poder hacer simulaciones de este juego ocupando datos es un poquito difícil. De hecho, solamente he tenido oportunidad de hacerlo una vez y fue ocupando un videojuego, afortunadamente ese videojuego tiene la oportunidad de de meter configuraciones así tipo de, quiero que entres en la vuelta 2 tal, y quiero que ocupes tales neumáticos, y pues donde logré hacer una simulación, pero de ahí fuera es muy difícil igual por los datos, por todos los factores que hay detrás de ello. Y me gustaría presentarles este ejemplo que hice acerca del circuito de Mónaco. Para hacer este ejemplo, igual a mí, de hecho, coincidió que cuando presenté este trabajo originalmente al doctor Onésimo en teoría de juegos, el circuito de Mónaco se corría un fin de semana antes, y justo ese fin de semana traté de hacer un seguimiento, pero para mi mala suerte, ese fin de semana llovió en Mónaco, no hubo, o sea, los tiempos no fueron muy adecuados para estarlo siguiendo, hubo algunos percances en pista, entonces no pude hacer el análisis tan real como a mí me hubiera gustado, pero lo que hice fue irme a carreras anteriores donde las condiciones del clima y condiciones de la pista fueran buenas, y en base a eso estuve viendo datos, saqué unos promedios y traté de meter estos datos aquí para que fuera más o menos un poquito real. Entonces, en el circuito de Mónaco, el total de vueltas es 78, el tiempo por entrada en pits es de 25 segundos, como les digo, en las pistas en las que en los años de carrera que yo intenté checar, las sugerencias fueron suave y duro, y se tenían estos datos, que el neumático suave tenía 10 vueltas para comenzar a desgastarse, a partir de la 10ª vuelta se pierde un segundo, el uso recomendado es de 20 a 30, igual para el neumático duro el uso recomendado es de 30 a 60, podemos aquí ya ver la diferencia de que el neumático duro es más prolongado, igual tarda mucho más en degradarse, 20 vueltas. Aquí el neumático suave fue el que mejor corrió en esos años que yo chequé, entonces en promedio se perdía 0.7 segundos por vuelta, el neumático duro perdía eso en respecto al neumático suave. Entonces, este es el dato que les mencionaba en las funciones contadoras, ¿ok? Y en estado deteriorado, pues empiezo a perder más. De hecho, perdí el doble, 1.4 segundos más lento, ¿no? Y pues bajo estas condiciones, un jugador racional pues elige su entrada entre la vuelta 20 y entre la vuelta 60. ¿Por qué entre la vuelta 20 y la 60? Esto se hace analizando estos datos. No me conviene, si me están diciendo que me sugieren suave y duro, por ejemplo, no me conviene entrar antes de la 20, meter duro, porque se me va a degradar, el total de vueltas son 78. Para la vuelta 50, para la vuelta 65 quizás ya mis neumáticos van a estar prácticamente muertos y van a tener el riesgo de hacer una degradación completa y ya no podré concluir la carrera. Entonces, por eso es que también se puede hacer esta sugerencia, que te conviene entrar a pits entre la vuelta 20, entre la vuelta 60 es lo adecuado. Entonces, suponiendo que el jugador 1 arranca primero, voy a tener estas funciones contadoras. Aquí lo marqué por simplicidad, yo tomo que solo puedo entrar en la 20, 30, 50 y 60. Lo correcto realmente es hacer el análisis para la vuelta 20, 21, 22, 23, 24, así hasta el 60. ¿Sí? Y de hecho, igual aprovechando que el seminario tiene que ver con algoritmos y métodos matemáticos, ah, podría ser un problema incluso para hacer un programa computacional, ¿no? Un programa que me ayude a calcular estas cosas y a comparar y decirme los valores y hacer la comparación que viene adelante, ¿sí? Una vez yo calculé todo esto, estas son las relaciones que existen entre las funciones contadoras de los jugadores. Aquí aún no estoy ocupando las funciones de pago, simplemente calculé los tiempos perdidos y ya. Entonces, por ejemplo, aquí si SD20, la estrategia suave, duro y 20, tienen esto. El primer jugador pierde
102.2 segundos con respecto al privilegiado, el segundo 102.5. Si ustedes observan, solo hay una diferencia de 3 décimas, entonces eso significa que se fueron muy, muy seguidito, y así se hace para cada uno. Una vez que yo tengo la información de las funciones contadoras, yo ya puedo sacar mi matriz de pagos del juego, la cual es esta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es 0.3, significa, como es positivo, significa que el jugador 1 llegó 0.3 segundos. Aquí menos 3.7 significa que el jugador 1 llegó 3.7 segundos después que el jugador 2. Es decir, el jugador 2 en algún punto lo rebasó. Y así sucesivamente ir haciendo esto, ¿sí? Ah, y aquí hice unas muy, muy, muy breves gráficas acerca del qué pasa con las estrategias y cómo las podría interpretar. Bueno, aquí lo que ocurre es que el jugador 1 arranca con la misma. Perdón, uno arranca con suave, duro, entra en la 20, otro suave, duro y los prolonga un poquito más y entra en la 30, ¿ok? Entonces, pues arrancan al parecer muy parejos, manteniendo solamente la diferencia de 0.3, no se despegan. Aquí, si ustedes observan, ya se alcanza a ver un poquito la línea roja allá abajo porque hay un poquito de degradación, ¿sí? Aquí, estos picos significan entrada en pits, ¿sí? Se pierde mucho tiempo, eso es lo que significan estos picos. Y a partir, ¿qué pasó? El jugador 1 al entrar primero, el jugador rojo al entrar primero, lo que planea hacer es un undercut, entrar primero a pits y hacer el rebase. ¿Y qué pasa? Cuando el jugador azul entra, sí lo hace, lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene, pero como se empiezan a degradar, empieza a caer hasta que se cruzan. Este punto de cruce es cuando el jugador, por ejemplo, en este caso el jugador rojo, empezó a perder mucho, mucho tiempo y el jugador azul empieza a marcar mejores tiempos, mejores tiempos, mejores tiempos. Y eventualmente al jugador rojo no le conviene mantenerlo atrás de él y seguir cuidando la posición. ¿Por qué no le conviene? Porque al ir cuidando la posición va a maltratar su coche, va a maltratar sus neumáticos, entonces, pues eso va a provocar una mayor degradación y desde luego, otra vez, apelando al principio del jugador racional, no, no va a poder, incluso podría correr el riesgo de no concluir la carrera, ¿no? Entonces, pues ya cuando el ritmo es insostenible, simplemente lo deja pasar. De hecho, es algo que, por ejemplo, ocurría mucho esta temporada reciente con el campeón, con Max Verstappen. A Verstappen, incluso me tocó ver a algunas personas que decían, no, es que se dejan pasar los otros corredores. Y no es que se dejaran pasar, era que Verstappen traía un ritmo tan fuerte de carrera que para los otros corredores era mejor simplemente, cuando ya era insostenible, hacerse a un lado y que pasara, porque pues al final de cuentas los perjudicados eran ellos, ¿no? Ahora sí que en ese tipo de deportes como que no hay que buscarse a veces ser el héroe, sino buscar lo mejor para cumplir la carrera, sumar puntos, por eso es que se hace esta consideración. Esta es la comparación para este par de estrategias. Para la otra tenemos esto, que si se hace el mismo análisis, ¿no? ¿Sí? Igual y si vemos aquí, la puse para ver lo que pasaba, qué ocurría si los dos tomaban la misma estrategia, pues es que se mantiene la posición, ¿no? Nadie se va a querer, el de atrás no se va a querer arriesgar a hacer un rebase y chocar su coche. Am, ok, entonces una vez obtenida la información acerca de las funciones de pago, yo puedo ocupar el teorema que les comentaba, el que mencioné acerca de la caracterización de equilibrios de Nash en juegos de suma cero. Esta caracterización, pues solamente me dice que localice los puntos y ya. Como en también eso tiene que ver con lo que les comentaba acerca de, podría ser un programa que hiciera todas estas cuentas y que al final comparara para ver quién es el punto sí y me diera quién es mi equilibrio de Nash. Aquí igual por eso es que lo hice en 4 paradas para limitar la cantidad de cuentas que yo hiciera. Entonces, aquí son básicamente las cuentas y, podemos notar que el equilibrio de Nash está aquí en este par, en suave, duro 30, suave, duro 30. Y de hecho, este par tiene una peculiaridad, aquí lo anoto. El par viene de los valores donde las funciones contadoras alcanzan su mínimo, ¿sí? Es decir, el equilibrio de Nash está en estrecha relación con el valor mínimo que pueden tomar mis funciones contadoras. Al principio pensé que quizás solo pues, podría haber sido una mera construcción que yo había hecho del juego. Posteriormente me di cuenta que no, que de hecho esto no era casualidad, que al menos en el juego, a la forma en la que lo construí, en la forma en la
que están dados los datos y todo, todos los equilibrios de Nash están en correspondencia con los mínimos de las funciones contadoras. Y aquí fue donde propuse esto, la caracterización de los equilibrios de Nash para este juego, ¿sí? Que dice que si, dado el juego que definí anteriormente, entonces, si yo tengo una estrategia que es el mínimo para la primera función contadora y otra estrategia que es el mínimo para la segunda función contadora, entonces esto es un equilibrio de Nash. Eso fue lo que al principio yo probé. Que si tengo esto, pues tengo equilibrio. Y después probé que si este par es un equilibrio, entonces tienen que ser los mínimos. Y así es como ya tengo la correspondencia, ¿sí? Que es la caracterización que les quería dar. En principio, pues, ¿qué nos dice esta caracterización? Que el equilibrio está en donde yo pierda menos tiempo, ¿sí? Y que de hecho incluso se vuelve hasta un poquito empírico o sea, cómo llegas antes, pues perdiendo menos tiempo, ¿no? Técnicamente esto es lo que me está diciendo. Tu equilibrio y la mejor decisión que puedes hacer es probar todas las posibles estrategias, ver con cuáles pierdes menos tiempo y esa es la que te conviene. Puedes a lo mejor intentar otra, pero pues ya va a depender de algunos de estos factores que yo ya no mido, pero de entrada con la información que yo tengo, esta es tu mejor estrategia, ¿sí? Y pues de hecho también esta caracterización me permite probar la existencia, que siempre mi juego va a tener equilibrios. ¿Qué me dice esto de la existencia? Que si yo considero el juego que definí anteriormente, entonces este juego siempre tiene al menos un equilibrio y por esta caracterización solamente me basta encontrar mínimos para las funciones contadoras, ¿no? Pero pues estos mínimos siempre existen porque las funciones son discretas. Entonces yo siempre voy a tener un conjunto discreto de datos, voy a poder saber cuál es el mínimo de ese conjunto discreto. ¿Sí? Que es, incluso aquí anoté una breve demostración. Pero en principio, esta es la información que tiene mi juego, sí, mi juego. Una caracterización que está en estrecha relación con las funciones contadoras y pues una existencia, que siempre las hay. Es decir, que si, no sé, alguien quisiera ver cuál es el mejor, pues ya sabe que siempre va a existir, ¿sí? No sé si aquí hay alguna pregunta. No, parece que no, no hay preguntas. ¿No? Ok, excelente. Bueno, ah, pues la primera generalización que realicé fue más entradas en pits, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo mismo, solo que ahora agrego un conjunto más aquí al conjunto de estrategias, donde me va a marcar, la primera parte me marca la primera entrada y la segunda parte me marca la segunda entrada. Aquí yo le puse piso, función piso, porque puede ocurrir que el total de vueltas sea impar, ¿no? Entonces, si lo divido entre dos, me puede quedar algo decimal y no puedo entrar en una vuelta decimal, ¿no? Pues nada más pues es un mero tecnicismo. De igual forma puedo construir funciones muy similares a las contadoras y funciones de pago muy similares. Solamente que se va a modificar, pues las funciones contadoras se hacen más grandes porque ahora tengo que considerar una, una segunda parada, ¿sí? Es decir, se le agrega otros dos sumandos y esos sumandos van a tener la información del tiempo que pierdo en la segunda parada. Y igual la degradación y todo lo que les comentaba. En general, se puede generalizar más ocupando estrategias mixtas. ¿Para qué ocupo estrategias mixtas con relación al clima y al coche de seguridad? Primeramente, ¿qué es el clima? ¿A qué se refiere? Hay circuitos en los que al iniciar hay riesgo de lluvia y esa lluvia viene dada por una probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que llueva a partir de la tercera vuelta, ¿no? Entonces, si hay ese riesgo de lluvia y la probabilidad pues es sospechosamente alta, de entrada la tengo que considerar, ¿no? Porque pues si no, si yo manejo así las estrategias que al principio les comenté, como no estoy manejando neumáticos de lluvia, pues por aquí comienza a llover, voy a tener un percance y no podré concluir. Entonces, al meter estrategias mixtas y al meter esa probabilidad, me cubro de ambas cosas. ¿Por qué? Porque si no llueve, pues no pasa nada. La estrategia mixta me defiende de eso. No voy a estar forzado, perdón, a ocupar neumáticos de lluvia. Pero si llueve, la estrategia mixta me ayuda, porque ahí ya con una cierta probabilidad voy a tener que modificar mi
todas mis estrategias para poder meter, por ejemplo, neumáticos de lluvia. El coche de seguridad consiste en lo siguiente. Al coche de seguridad es básicamente que ocurre un accidente en la pista, entonces cuando ocurre un accidente, los coches bajan su velocidad, empiezan a circular atrás de un coche que va a un coche, se llama precisamente coche de seguridad, que va a una cierta velocidad moderada, ¿sí? Y pues esa parada puede ser importante porque si llevas una suficiente ventaja, en esa parada puedes entrar a pits y cuidando si no va a haber riesgo de que haya undercuts o overcuts, porque como todos van a una velocidad muy baja, no te podrían rebasar. Entonces también ahí podría modificar la estrategia. Los errores en pits, por ejemplo, eso fue muy ocurrido la penúltima temporada con equipo Ferrari, cometió constantemente errores en pits y eso también se podría considerar, ¿no? Si tu equipo es muy bueno en pits, ¿qué puede pasar? Entonces, porque a final de cuentas, yo me referí siempre a los pilotos como el ente o como los jugadores, pero técnicamente y hablando más claro, en general mi jugador no es solamente el piloto, también son los mecánicos, son los ingenieros que tienen que analizar la estrategia, ¿sí? Pero por eso solamente me refería a piloto para no estar haciendo mención a todo ello. Y desde luego lo más interesante es el caso dinámico. Al caso dinámico es muy interesante y de hecho aquí estas funciones que yo trabajé técnicamente se pueden mm, hacer particiones para un caso dinámico. ¿Por qué? Porque estas funciones contadoras me lo dan pero un total, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo solamente las voy truncando por vuelta? Si yo las trunco por vuelta, entonces ya podría generar un caso dinámico, ¿sí? Y eso sería pues volver un poquito más preciso el juego. De hecho, el primer paso para el caso dinámico, para tratar de generalizarlo, lo marqué aquí. Esta idea de ocupar esta función la encontré en un artículo, si quien guste me puede escribir, igual le paso esta presentación para que tenga ahí las diapositivas, igual vea las referencias, precisamente en la referencia 12 a unos matemáticos chilenos de apellido Carrasco, no recuerdo en este momento el otro, ellos hicieron programación dinámica para tratar de ver cuál es mi vuelta óptima para entrar en pits. Sí, ellos no metieron cosas de teoría de juegos, pero sí metieron cosas de programación dinámica. Entonces, lo que hicieron fue igual hacer su modelo, y ellos proponen ahí esta cosa que se llama una función de desgaste de neumático en la vuelta n. Esta función depende de la vuelta y de el nivel de combustible que tenga el coche en la vuelta en cuestión. Y está dado por esto. Este coeficiente DTN es un factor de desgaste que tiene que ver con la enésima vuelta, qué tan desgastados va a estar en la enésima vuelta de acuerdo a las proyecciones hechas. Y le pusieron esta condición, que es lo que les comentaba, ¿no? Que los neumáticos suaves siempre se degradan más que los medios y los medios así. ¿Ok? Entonces le pusieron este factor y agregaron esto. Esta F, pues representa la capacidad total. Esta chi, es el desgaste adicional de los neumáticos a medida que el coche tiene más combustible. Resulta que ellos consideraron eso, que en cuanto el coche tiene una mayor cantidad de combustible adentro, el desgaste es mayor. ¿Sí? Entonces esta chi es lo que me mide y esta es la función que ellos ocuparon. Ocupando esta función, y es lo que les platiqué hace rato cuando decía las consideraciones que le había puesto una estrellita al desgaste de los neumáticos, ocupando esta nueva consideración, yo también ya puedo hacer un poquito más preciso otra vez el juego, porque ahora también voy a considerar el uso del combustible. ¿Y cómo metería esto acá? Pues primero, de entrada, si yo defino esta D como la suma de los desgastes de neumáticos en cada vuelta, en correspondencia con perdón, que tiene que ver con el combustible del coche, esta suma me va a dar todo el tiempo que estaría perdiendo, ¿no? Porque esto también me va a dar un tiempo. Entonces yo puedo, mediante pedazos de pedazos que tienen que ver con la entrada a pit, yo voy a poder modificar las funciones contadoras para ahora también tener en cuenta cuál sería cuál serían mis estrategias, pero ahora ocupando tomando en consideración el uso de combustible. ¿Ok? Igual, como mencioné hace rato, esto podría
trabajarse con, haciendo un programa que me ayude, porque realmente son muchas, muchas cuentas y hacer muchas comparaciones para poder ver cuáles son los equilibrios, ¿sí? Ok, no sé si hay alguna duda, pregunta, queja, insulto, nada. Yo creo que se están reservando los colegas para el final, entonces prepárate, Ok, ¿verdad? sí, de hecho ya este era el final, doctor. Sí, gracias Ah, por su atención. ya llegamos al final. Ah, pues muy Sí, bien. Pues muchas gracias. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas, por favor. Pues adelante, vamos a. Bueno, a ver, vamos a ver si se animan nuestros colegas. Yo tengo algunas dudas, o sea, realmente no son estrategias mixtas lo que estás utilizando, ¿verdad? O sea, es como que, ¿cómo le haces? Tú estás suponiendo que tu oponente va a jugar de la mejor forma para él y en función de eso, entonces tú estás tomando la decisión de cómo juegas, ¿verdad? así es. Porque, Sí. porque hacer una estrategia más de tipo mixto, pues implicaría que realmente tú tienes que estar haciendo pues una evaluación pues interactiva de las estrategias o de las condiciones que está tomando el otro jugador. Y eso pues yo creo que no tenemos tiempo, o sea, pues, a menos de que trajéramos ahí una supercomputadora que esté acompañando al jugador, creo que no sería posible de otra manera, ¿verdad? Sí, sí, así es. De hecho, igual por eso el caso dinámico se complica un poco, porque en el caso dinámico ya estaría viendo vuelta por vuelta, ¿no? Entonces, si aquí ya tengo muchas cosas que contabilizar, hacerlo vuelta por vuelta, pues sería muy, muy difícil. Bien, y hay una cosa que a mí me llama un poco la atención, que es pues el manejo del riesgo. O sea, porque si tú dices, pues es que aquí mi tal corredor, pues su estrategia óptima es esta, pero ¿y cómo sabemos que no estamos llevando a la máquina, bueno, tanto al carro como al mismo jugador, pues no lo estamos sometiendo a condiciones de estrés tan fuerte que pues a lo mejor, aunque la estrategia puede ser razonable, pues a lo mejor la probabilidad de que nos vuele una de las llantas es muy grande, ¿no? Y entonces, pues si eso pasa, pues ahí sí ya estamos metiéndole un riesgo muy fuerte, o incluso, pues yo no sé ahí cómo se puede evaluar la capacidad para soportar estrés de un corredor, pero pues ese tipo de cosas como que yo no veo que estén siendo consideradas en tu modelo y en un momento dado pues sí pudieran tener un impacto, ¿no? No sé tú qué has pensado al respecto. Mm, Más o menos lo consideré, no tan tomando en cuenta tanto, pero está por aquí, lo había puesto yo. Esto que les comentaba, los parámetros que dependen del auto y del piloto, porque igual, o sea, a- analizando en las prácticas, por ejemplo, viendo qué tanto se está sometiendo al riesgo, como usted dice, por eso es que también los ingenieros pueden hacerle sugerencias, ¿no? O sea, tipo, no le metas tanto porque tus neumáticos a tal vuelta ya hasta ahí. Entonces, estos parámetros, las pérdidas de tiempo y todo eso, se modificaría, ¿no? Porque, pues si a lo mejor es muy agresivo, pero le dicen, no, si haces eso, estás sometiendo a un riesgo enorme tu coche, entonces vas a tener que bajarle, pues a lo mejor ahí así, haciendo lo que hacía, iba muy rápido, pero entonces a tomar en cuenta ya esa consideración, todos estos bajan, todos estos coeficientes. Mm. Muy bien, muy bien. Y una última pregunta, ¿y cómo validas tu modelo? O sea, ¿cómo sabes que efectivamente pues todas las suposiciones del modelo son razonablemente buenas para ser aplicables en una carrera real? O esa Sí, parte. esa parte, de hecho, es lo que platicaba que me está costando mucho, precisamente para hacer las simulaciones, porque a mí de entrada lo que me interesaba al inicio era como hacer una simulación, que solamente fue posible hacer en un videojuego, Ujú. en el videojuego afortunadamente se comportó más o menos, pero realmente no, o sea, lo que he hecho es ir checando datos, estar checando muchos, datos para ir viendo si en verdad esto parece apegarse.
pero de entrada sí, o sea, una garantía total no, de momento no. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues ha respondido muy bien todas mis preguntas, gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera En el chat, preguntarle algo a nuestro expositor? en el chat tenemos dos comentarios. A ver, por Isaac, favor, léelos, Estelita. Isaac Bolívar dice, hola Luis, muy buen trabajo, lo felicito. Por favor, me puede compartir esta presentación y deja su correo electrónico. Y David te pregunta, Luis, ¿has pensado si el juego es un juego potencial? No, no he pensado si es un juego potencial. No, 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 de hecho no lo había considerado. Sí, sería interesante ver si se podría sacar más información o también ocupando las herramientas de juegos potenciales. Sí. Bueno, sobre el comentario, la pregunta que te hacían si puedes mandarnos las diapositivas, algunas veces nuestros expositores nos mandan sus diapositivas, se las puedes mandar directamente a Estelita, y entonces se montan junto con la presentación. Ok, Entonces, si puedes hacernos ese favor, pues te lo agradecemos. claro, de Bueno, hecho igual, no sé, perdón, sí, doctor. De hecho igual no sé si estén interesados. Actualmente el doctor Onésimo estaba revisó un artículo más o menos como de esto, que yo realicé. Y ahí están las demostraciones acerca de la caracterización y todo eso. Entonces igual bien. si gusta se los puedo compartir para hacerlo más. Sí, sí, bueno, también eso a veces es una buena práctica que nos manden algunas de las referencias. Todo lo ponemos junto con la grabación. Pues ya de esa manera, pues las personas en el futuro que quieran revisar tu presentación, pues pueden tener todos los materiales, ¿no? Bueno, Sí. pues todavía tenemos tiempo para una o dos preguntas. ¿Alguien más se anima? Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Pues si pudieras, por favor, Estelita, mostrar el reconocimiento que ha preparado el departamento para Luis. Bien, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemáticas, otorga la presente constancia al licenciado Luis Contreras Moreno por su conferencia Teoría de Juegos en la Fórmula 1, impartida en el seminario sobre métodos matemáticos y algoritmos el día de hoy. Bien, pues abran por favor todos sus micrófonos y demos un fuerte aplauso a nuestro expositor por esta charla tan bonita, tan interesante. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Bueno, pues nuevamente les agradezco a todos su participación, su presencia. La siguiente semana, pues tenemos, bueno, no creo que no es las siguientes 2 semanas, porque me parece que se atraviesa Semana Santa por ahí, pero pues vamos a tener una charla más sobre el tema de teoría de juegos. Si no mal recuerdo, es la que correrá a cargo del doctor David González. Y bueno, pues también va a ser una charla muy interesante. Gracias a todos por su presencia y seguimos, les informaremos por el chat y el correo electrónico sobre nuestras siguientes pláticas. Gracias a todos, un fuerte abrazo, nos vemos. Gracias.